Estamos en el proceso de la compra de la casa, nos aceptaron una oferta. La siguiente cosa que debemos hacer es una inspección de ingeniero. Siempre me escuchan hablar de que la inspección de ingeniero es algo completamente opcional, pero nunca hablamos mucho en detalle en cómo entenderla. Así que si están en el proceso de la compra de la casa en este momento o si se están preparando, les sugiero que se vean este video para que entiendan un poco cómo se entiende la inspección de ingeniero y sobre todo de qué forma no ir a desaprovechar una buena casa. Yo soy Catherine Hidrobo, soy tu agente de bienes raíces de confianza aquí en el área de Long Island, New York. Y si están en el proceso, ya saben, señores, que este es el canal para ustedes, para que entiendan cómo está el mercado, cómo se manejan las cosas, de qué forma podemos hacer negociaciones y todo lo que tiene que ver completamente en tu idioma. Así que espero que te quedes hasta el final en este video. Bueno, par de cosas que debemos saber acerca de la inspección de ingeniero. La primera es opcional, no es algo obligatorio, es algo que tenemos que entender que la inspección de ingeniero es completamente diferente a la inspección o el avalúo que hace el banco. Mucha gente se confunde con estas dos. Cuando llega el momento de pagar el avalúo del banco, la gente muchas veces dice, bueno, ya yo hice la inspección porque tengo que volver a pagarla. Son dos cosas completamente distintas. La primera es la inspección que se hace antes de que firmas un contrato. En el momento que te aceptan la oferta, tienes la opción de llevar a un inspector que te haga la inspección de la casa, que te deje saber cuál es el estado físico de la casa, que te dé una idea más o menos de cuáles son las cosas de las que vas a tener que estarte encargando en el momento que ya sea tu propia casa. Y ya cuando estás en el proceso de compra, que has firmado contrato y empiezas el proceso del banco, es cuando se ordena la inspección del banco, que es el avalúo o el appraisal. Esto lo que hace es determinar el precio de la casa. Obviamente ellos chequean por muchas cosas que son de seguridad para el comprador, para que no vaya de pronto a atentar contra la seguridad del comprador físicamente en la casa, pero no son cosas tan detalladas como las hace un ingeniero. En realidad, el trabajo del avalúo o del appraisal es dar el precio a la casa y decir cuánto cuesta la casa, pero no decir cuál es el estado real físico de la propiedad. Para eso contratamos a un inspector que hace todo lo que es la inspección detallada de la casa. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta y tener bien en claro es que son dos inspecciones completamente distintas y son pagadas por el comprador. La primera, que es la inspección de ingeniero, la inspección de la casa, es completamente opcional, vuelvo y repito, y es la razón por la cual es pagada por el comprador. Siempre la gente pregunta, ok, ¿qué pasa si no llego a la negociación? ¿Qué pasa si no llegamos a un acuerdo? ¿Qué pasa si por alguna razón no llegamos a firmar el contrato? ¿Quién me regresa este dinero? Este es el riesgo que toma el comprador en el momento que quiere hacer una inspección, porque puede que no se llegue a un acuerdo, puede que no se lleguen a firmar contrato, puede que acepten otra oferta o puede que de pronto no te guste lo que se negoció en la casa o quieras otra casa. Se pierde el dinero porque es algo completamente opcional, por eso tenemos que tenerlo en cuenta que el dueño no tiene por qué darte una inspección y que nadie te va a regresar el dinero. Entonces, bien importante, señores, es algo opcional, por ende corremos este riesgo, pero es importante que si estamos comprando casa por primera vez, sepamos básicamente qué es lo que esperamos de esta casa, qué son las cosas que tenemos que arreglar en algún momento o que tenemos que ponerle cuidado. Así que es muy recomendable hacer inspección de ingeniero. Hay gente que sabe muchísimo de construcción, muchísimo de las casas porque se dedican a esto como trabajo. Si se sienten tranquilos, ustedes mismos revisando la casa está bien, pero en realidad nunca va a ser tan en detalle como una persona que se dedica a hacer esto profesionalmente. Habiendo entendido esto, la próxima cosa que te voy a recomendar es obviamente ir o asistir el día de la inspección. A veces estamos trabajando y no podemos asistir porque aparte de que el inspector va a revisar la casa ese día, también te va a mandar un reporte muy extenso y muy detallado acerca del estado real de la casa. Pero es muy bueno que te expliquen las cosas en persona. Es muy importante que si tienes preguntas o tienes de pronto alguna preocupación por algo que hayas visto en la casa, se la puedas preguntar a un experto como lo es un inspector de casas. Recuerden, señores, que de las cosas que son importantes tener en cuenta es que lo único que se puede negociar en una casa en realidad son las cosas grandes, las cosas que atentan contra la seguridad del comprador o que van a costar muchísimo dinero repararlas. Cosas cosméticas como por ejemplo las luces,
luces o el color de la carpeta o el color de las paredes, o no sé, los gabinetes de la cocina no me gustan, o de pronto el mesón de la cocina quisiera que fuera de cuarzo en vez de que sea de madera. O sea, cosas cosméticas de la casa, el dueño de la casa no es responsable para repararlas o para cambiártelas, porque son cosas cosméticas, son cosas a tu gusto y son cosas que no están atentando contra el vivir en la casa o contra la seguridad de la gente que va a estar comprando la casa. Aunque suene chistoso y suene muy obvio, hay gente que deja ir buenas oportunidades porque se fija en estas pequeñas cosas cosméticas que nosotros mismos podemos solucionar o arreglar porque es nuestro gusto, y están pensando que de pronto el dueño de la casa tiene que arreglarlas o curarlas o solucionarlas para nosotros. En este momento estamos todavía empezando el mes de octubre del 2022. Seguimos estando en una situación de más compradores que casas en el mercado, por ende todavía hay mucha competencia para poder agarrar una buena casa y es muy importante entender el mercado. Cuando estamos en un mercado de compradores, que ya me han escuchado hablarlo en otros videos, cuando estamos en un mercado de compradores, tenemos todas las ventajas nosotros como compradores para hacer negociaciones y pedir muchas cosas, porque por eso se llama un mercado de compradores. No hay tanta gente tratando de comprar esa casa, por ende el dueño tiene que hacer todo lo que se le pida para tratar de venderla. Estamos en un mercado de vendedores todavía, donde hay muchas ofertas en las propiedades. Estamos hablando del área de Long Island, New York. Recuerden que es muy importante estar informado acerca del mercado local. Acá seguimos con muchos compradores, muy poco inventario. Sigue el vendedor teniendo la ventaja, pero siempre podemos negociar las inspecciones. Si encontramos algo malo en la inspección de ingeniero, no necesariamente tenemos que comprar esta casa con problemas, teniendo que nosotros invertir el dinero simplemente porque es un mercado de vendedores. Siempre tenemos la opción. Lo que estoy tratando de explicar aquí es qué cosas se pueden negociar y cuáles son las que tienen lógica y tienen sentido si es que esta es una casa que nos gusta. Bueno, cuando estamos en la inspección, ya que hemos asistido, lo que hace el inspector normalmente es hacer todo el recorrido de la casa. Puede tomar más o menos 1, 2 horas, 3 horas, dependiendo del tamaño de la propiedad. Mirar, tomar fotos, revisar y dar su opinión personal. Normalmente un inspector te va a dar un reporte bastante detallado, a veces son de 60, 80 páginas, de fotos, comentarios y cada uno de los detalles que vio y su opinión en cada una de estas cosas. ¿En qué cosas tenemos que fijarnos y qué es lo importante de entender la inspección? Toda la inspección va a tener comentarios como, por ejemplo, hay que, por ejemplo, ponerle atención a estas cosas van a tener que ser reemplazadas en algún momento. Nos dan más o menos su opinión de qué tan viejas son, de qué tanto tiempo se les hizo mantenimiento. A veces tienen las fechas de cuándo se le hizo el mantenimiento y qué tan seguido. Y hay cosas que dicen que definitivamente necesitan atención inmediata y tienen que ser reemplazadas lo más rápido posible. Estas son las cosas en las que nos tenemos que fijar. Como ya les digo, una inspección se ve bastante preocupante, siempre se ve muy extensa y nos podemos preocupar y decir, no, esta casa se va a caer a pedazos, pero es fijarnos en los detalles de qué es lo que están diciendo, si están dando una opinión o si están dando algo exacto diciendo que se tiene que reemplazar porque ya se dañó. Estas son las dos cosas que son muy importantes y muy diferentes. Todas las inspecciones van a tener comentarios como que se le tiene que poner atención a esto. A veces son cosas como, por ejemplo, los switches de la luz, o a veces son cosas como, digamos, los handrails que van en las escaleras hacia abajo. Tenemos que siempre poner en perspectiva cuánto nos puede tomar de dinero arreglar o reparar ciertas cosas y si valen la pena versus la casa que nos gusta. Si son cosas como el techo, si son cosas como la boiler, como digamos el aire acondicionado central, la plomería, la electricidad, el panel de electricidad o cosas que vayan a tener algún problema de pronto de fuego en la casa, cosas peligrosas, la estructura de la propiedad. Son de las cosas más peligrosas y más caras, más costosas que nos pueden salir si es que en esto hay algo que haya que ponerle atención. Pero es importante saber cuál es el costo que se necesita para reparar las cosas, para uno poder tomar una decisión. Cuando la gente no entiende la inspección y ven una inspección de esta forma, es muy difícil que uno continúe con el deal, porque uno va a decir, no, pues si esto me va a costar una cantidad de dinero, yo ni siquiera quiero esta propiedad. Para esto yo siempre recomiendo llamar al inspector si es que no entendimos algo del reporte. Por eso es tan importante asistir en persona para que nos digan exactamente qué es lo que va a haber en la inspección. Y si recibimos el reporte y todavía nos quedan dudas, estamos preocupados, antes de tomar una decisión, volvamos con el inspector a la casa. Para eso le estamos pagando, necesitamos disipar las dudas antes de continuar o no con este negocio. Pero lo importante es entender a qué se le tiene que poner atención en algún momento
y qué es lo que necesita reemplazo de inmediato o atención de inmediata. Vamos a decir un ejemplo que encontramos cosas bastante grandes que se necesita atención en la inspección, digamos algo como la boiler o como por ejemplo el techo, hay líquidos en el techo o el techo tiene cierta edad o hay algún otro tipo de problema que puede ser una preocupación muy grande para nosotros y que necesitamos saber más o menos cuánto puede costar. Lo primero, como ya les digo, tener la segunda opinión del inspector, o sea, tener la opinión del inspector a ver qué es lo que él piensa. Hay inspectores que dan un más o menos cuánto pueden costar las cosas, pero la mayoría de inspectores te va a decir que contrates a un profesional. En realidad, señores, si es algo grande y algo de mucho, que nos preocupa mucho, hay que negociarlo con el dueño de la casa. No podemos comprar una casa sin saber cuánto nos puede costar el daño, sin saber o con la preocupación de que se pueda dañar de inmediato, pero tienen que ser cosas razonables y tienen que decirlas en la inspección para poder uno ponerlo en el contrato y renegociarlo. Normalmente lo negocian los mismos agentes, a veces lo negocian los abogados, pero hay que llegar a un acuerdo en quién va a pagar por esto. Hay ocasiones donde el dueño repara las cosas, las arregla y antes del cierre tenemos que volver otra vez con este inspector a revisar que las cosas se hicieron. Hay ocasiones donde les dan el crédito basado en un profesional que diga que esto cuesta tanto y que ese profesional también diga que esto necesita atención de inmediato. Y se llega a un acuerdo de crédito para que el comprador sea el que lo arregle, pero el dueño te da el dinero para hacerlo. Así que hay formas de negociar las cosas dependiendo y que venga de un profesional definitivamente. Cosas cosméticas, como ya les digo, no dejen pasar oportunidades porque me ha pasado muchos casos que la gente dice no me gusta la carpeta, quiero que los gabinetes estén más bonitos, de pronto los handles de los gabinetes están un poquito descuadrados, entonces por eso pierdo la casa. Cosas que no nos pueden costar más de $200, $500 y de pronto nos han hecho una rebaja en la casa o de pronto es la casa que nos gusta, en el distrito escolar que queremos, en el área que queremos y por cosas que nos pueden costar mínimo estamos perdiendo una buena oportunidad. Así que en realidad el punto de este video es entender las cosas. Tienen ustedes la asesoría de un agente que sea profesional, que sea sincero, que tenga la experiencia y que sobre todo trabaje contigo, que te puede ayudar en estas cosas, pero también, más importante que todo, el profesional que es el inspector, que es la persona que en realidad se dedica a esto y tiene muchísima más experiencia. Y aparte de eso, lo puedes tratar de renegociar con el dueño de la casa, a ver a qué acuerdo pueden llegar, pero como ya les digo, y no me canso de decirlo, cosas que sean lógicas y cosas que en realidad sean costosas para que no dejemos pasar buenas oportunidades, señores. Así que ya saben, señores, espero que esta información les haya servido de mucho. Si ya están en el proceso de la compra, ya saben que para una consulta conmigo y con mi equipo, siempre me pueden llamar al 631-627-3853. Información es poder. Entre más información tengas, más vas a poder pasar todo este proceso de mejor forma. Así que ya saben, señores, espero su llamada y nos vemos en un próximo video.